estudio más de la palabra. Esperamos que nos deleitemos en ella. Bueno, yo quiero hacer una lección acerca en el Antiguo Testamento. Hay un libro que yo no sé si usted lo conozca, tal vez usted dirá, ese libro existe. Se llama el libro de Levítico. No sé si algún día usted lo ha leído, usted algún día lo ha estudiado, o si algún día le ha echado una ojeada. El libro de Levítico es un libro sacerdotal, dado para los sacerdotes, específicamente para que ellos se dieran cuenta cómo deberían de conducir al pueblo religiosamente. La palabra que más aparece es sed santos porque yo soy santo. Una palabra que el Señor les dio al pueblo de Israel. Si uno se acuerda cuando fueron al monte Sinaí, en el monte Sinaí, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, dice, Éxodo verso 8, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, y mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras de Jehová al pueblo, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos. Cuando Dios apareció en la montaña del Sinaí, les dio muchas leyes, leyes religiosas, leyes de moral, leyes del Estado, leyes de sanidad y muchísimas leyes. Esas leyes les iban a servir para cuando entraran a la tierra de Canaán y ellos andaran en los caminos santos, porque las naciones paganas, todas las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel, ellos las hacían. Y Dios quería que el pueblo no hiciera conforme a todas las naciones paganas. Por eso, cuando llegamos al capítulo 18 del libro de Levítico, usted puede leerlo, puede abrirlo ahí conmigo. Cuando él llegó en el capítulo 18 del libro de Levítico, Moisés le dice a los levitas y al pueblo de Israel. Dios le habla a Moisés y le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Andando y mis estatutos haréis, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Aquí era la advertencia de Dios al pueblo. Hagan conforme yo les mando y yo andaré en medio de ustedes y les irá bien y estarán tranquilos y gozarán de la tierra de Canaán y vivirán felices y podrán tener todas las bendiciones necesarias para vivir. Pero no hagan conforme a lo que hacen en las tierras de Canaán. Y miremos en el verso 6. Les da las leyes. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea que el Señor les está diciendo aquí, la palabra desnudez significa acto sexual. No significa la mujer o el hombre desnudo físicamente, sino tener contacto sexual con eso. Entonces dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y en el versículo 7 empieza a enumerar cuál es el tipo de personas
o el tipo de actos con quien no debería de tener relaciones sexuales. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Aquí está prohibiendo el incesto. Está prohibiendo la relación sexual entre padre y madre y entre madre e hijo. Es prohibido por Dios, no debe hacerse. Se hacía en la tierra de Canaán y era una abominación terrible ante Dios. Hoy en el mundo hay muchas personas y culturas que aprueban este tipo de vejámenes sexuales. Aún nuestro famoso ministro de Defensa aquí en Colombia hace una semana dijo que el incesto no tenía cárcel, haciendo lo que hacen las naciones paganas. Y Dios le dijo al pueblo: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Es algo terrible que no se debe hacer. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. O sea, el hijo no debe llegarse a su madre. El hijo no debe tener relaciones sexuales con su madre. Es algo abominable y terrible delante de Dios. Dios prohibía, quería que el pueblo fuera un pueblo santo y que no se mezclara con las prácticas mundanas. Perdón, con las prácticas mundanas que se hacían en Canaán y que se hacían en Egipto. En el verso 3 usted pudo leer conmigo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí se puede ver claramente del pecado tan terrible que cometía Egipto y del pecado tan terrible que cometía la tierra de Canaán, y el pecado tan terrible que hoy muchas personas en diferentes partes y culturas del mundo hacen. Y Dios quiere que el cristiano tampoco haga eso. Dice en el verso 9: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, no tendrás acto sexual con su hermana. No tendrás acto sexual con ella. Las naciones de Egipto lo hacían, las de Canaán también. Y también muchas naciones paganas y muchas en el mundo de hoy también lo hacen. Pero el Señor dice: ese tipo de relaciones no las haráis. Sed santos porque yo soy santos. La pureza de todo cristiano, en todo sentido, debe ser hecha. Debe hacerla. No se debe practicar. Yo conocí un padre que tuvo relaciones con su hija, con su hermanastra, y tuvo un hijo o hijos con ella. Es demasiado triste cuando uno lee estos textos que dicen no se debe hacer. Y nuestra cultura y nuestro ministro de justicia va a querer que todo esto no sea penalizado. Él dice en su párrafo que cada quien es libre de hacer lo que quiera cuando tenga su edad apropiada. Pero hermanos, para allá apunta el mundo. Para allá apunta todo el desenfreno de lo que llamamos hoy vale todo y de lo que hoy llamamos la libertad, la famosa libertad, que el hombre es libre de hacer lo que quiera. Pero mire que desde tiempos antiguos
Dios prohíbe este tipo de vejámenes. En el verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. O sea que aquí lo que el Señor nos está diciendo, que la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, de su nieta, no se debe descubrir. No debe de tener relaciones sexuales con su nieta, ni con su nieto. Es un pecado terrible. Las naciones de Egipto y las naciones cananeas eran paganas y cometían todo este tipo de pecados. Hoy también se cometen este tipo de pecados y de delitos. Es un delito, es algo moral delante de Dios y es un delito físico. En el Antiguo Testamento se pagaba con la muerte. Pero hoy, en este mundo donde la libertad para hacer lo que se quiera se hace, muchos la van a tomar como normal o la toman como normal. Dios quiere y desea que el pueblo de Dios sea santo en todo sentido. Y lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice el verso 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Hasta aquí, está hablando aquí de hermanos. Dos hermanos no deben tener relaciones sexuales, no deben. El Señor lo prohibió. Estas leyes morales las tiene Dios y las tuvo Dios para el pueblo y las tiene Dios para el pueblo de hoy. Es una violación íntima a la familia. Es algo terrible que pasen estas cosas. Que pasan, hermanos, en el día de hoy. Y el Señor no quiere que entre hermanos haya relaciones sexuales. Y mucho menos matrimonios. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. En el verso 12 dice, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Es increíble, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, es decir, no tendrás relaciones sexuales con tu tía. Ni el tío con la sobrina, ni la sobrina con la tía, ni el sobrino con la tía. Es vejamen. Esto es algo terrible. No se debe hacer. Pero en el día de hoy se oyen casos que eso pasa. Pero el Señor dice no. Eso hacían las naciones de Egipto y las naciones de Canaán. Y por eso el Señor les decía que no la hicieran. No se debe tener relaciones sexuales con la tía ni con el tío. La desnudez, verso 13, de la hermana de tu padre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Es la hermana de tu madre, dice el texto. ¿Cómo va a tener relaciones sexuales con la hermana de tu madre que es tu tía? Este tipo de cosas Dios no las permitía en el pueblo de Israel. El verso 14, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, es tu tío. Hace muchos años dirigí una iglesia en Bogotá, no voy a decir el nombre, y entonces habían unas niñas allá, y una niña llorando me dijo, ¿le puedo confesar algo? Yo le digo, claro. Yo estoy enamorada de mi tío.
algo duro, algo terrible. Bueno, yo simplemente le dije, no es lícito, no es correcto enamorarse de su tío. Dios dice que no hay que hacerlo. La muchacha sufrió mucho. No sé qué pasó con ella, no sé qué pasó, pero era un sufrimiento que la muchacha tenía dentro al enamorarse de su tío. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Todas estas cosas, Dios las dijo y las enseñó al pueblo porque todas las naciones paganas de ese tiempo lo practicaban. Recuerden, hermanos, que cuando entró el pecado al mundo por Adán y Eva, el mundo duró 2500 años en un desenfreno de pecado y los pensamientos eran de continuo solamente el mal y el hombre solo pensaba en lo malo y en lo malo y en lo malo. Y Dios enseñó esto porque quería mantener a su pueblo santo, a su pueblo puro, a su pueblo lleno de verdad, a su pueblo de santificación. En el verso 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirán su desnudez. Aquí está claramente. El padre no se acostará ni tendrá relaciones sexuales con la mujer de su hijo o de su hija. Y viceversa. La madre no tendrá relaciones con el yerno, con su yerno, con el esposo de su hija. No tendrá relaciones. Mire lo que dice el texto. No descubrirás esa desnudez. Es bien importante, hermanos. La palabra era específica, era clara. Hoy en día, por ahí una vez escuché a una señora del mundo pagana que estaba hablando que su yerno estaba bueno. Son palabras pecaminosas. Y no debería descubrir esa desnudez. El Señor es santo y quiere que su pueblo sea santo. Dios quiere que todo el mundo, que todos sus hijos sean santos, miren y velen por la santidad. Un pecado gravísimo, dice la palabra de Dios, que no se debería cometer. En el capítulo 20, verso 12 dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno cometía esta perversión, ambos morirían. Era algo que pasaba, hermanos. Dios estaba hablando de algo que realmente pasaba, de algo increíble que pasaba ahí. Dice la palabra de Dios ahí en el texto. La desnudez, verso 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. O sea, hermanito, el hermano no debe llegarse a la mujer de tu hermano, o sea, a su cuñada. No debe desear a su cuñada, la debe respetar. Es tu cuñada. No descubrirás la desnudez de ella. Dice la palabra de Dios que estas cosas son pecaminosas. Dice la palabra de Dios allí en otro verso, el que tomare mujer a la madre de ella comete vileza, quemará con fuego, los quemará con fuegos a él y a ella.
para que no haya vileza entre vosotros. Eran leyes completamente apuntadas a la integridad moral, al respeto, a la decencia y a la pureza. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Verso 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. Es maldad. Se han escuchado casos terribles por ahí, mis hermanos, de que eso pasa. Eso ha pasado. El hermano se fue con la mujer de su hermano y no les importa nada. No les importa el dolor, el sufrimiento. No les importa nada. Y el Señor aquí estaba prohibiendo eso. Eso también se ve hoy. El Señor quiere que haya pureza, respeto, integridad en su pueblo. El verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No tomarás mujer juntamente con su hermana. O sea, no, Señor. No se deberían tomar dos hermanas por esposas o por mujeres. Dios deseaba que el pueblo fuera íntegro. Por eso le dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Hermanos, estas leyes han estado desde cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando llegó Moisés, en la era patriarcal, en la era cristiana también están. No han cambiado nada. Es lo mismo, es el respeto, es la integridad por la familia, por los parientes. Es algo santo. Pero realmente uno escucha muchas veces que estas cosas sucedan, que estas cosas pasen. En una predicación que di hace poco en Bogotá, cuando fui sobre el adulterio, les decía, hermanos, cuando nosotros nos casamos con una hermana de la iglesia, es mi hermana también, es como mi familia, es mi sangre. ¿Cómo yo voy a adulterar con la hermana de mi hermano de la iglesia? Si es mi hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Si Dios nos manda rectitud, integridad, amor, paz, respeto. Dios desde el Antiguo Testamento, hermano, manda estas leyes y en el día de hoy también las manda. Es lo mismo. No han cambiado. Su ley moral no cambia. Dios no cambia su ley moral. Siempre es ley moral para todos. En el verso 19 del libro de Levítico dice de la siguiente manera: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Es algo de sanidad también ahí. Verso 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No, Señor. Dios les decía, no, esto no lo haréis. No tendrás acto carnal con mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. También esas prácticas paganas las tenía en los pueblos de Egipto y los pueblos de Canaán, de ofrecer a sus hijos a fuego a Moloch, sacrificios humanos. Dios no aceptaba eso. Dios quería que el pueblo fuera santo y quiere que hoy el pueblo sea santo.
No te echarás, verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí está ofreciendo lo que hoy se llama los gays, lo que la Biblia lo llama homosexualismo. Dios está condenando esto. Esto es hoy también. Lo mismo es hoy. Hoy se condenan todas estas prácticas paganas y pecaminosas que contaminan la pureza del hombre, la esencia del hombre, la moral del hombre, la moral de la mujer. Hoy la moral no vale nada, hermanos. Hoy la moral está por el piso y los gobiernos nos quieren sujetar a que seamos inmorales. Todos los gobiernos nos quieren hoy someter a que cada quien es libre de hacer lo que quiera y que puede hacer con su vida lo que quiera y que ninguno tiene que reprocharle a nada. Yo quisiera que ustedes vieran la ley de nuestro país, las que están haciendo el ministro de Justicia. Es una ley que también va a atacar al pastor, a los religiosos, y los va a enfrentar a que no valen nada. Y hoy nos quieren ver y atacan a la iglesia, y a la iglesia la van a atacar porque el Satanás utiliza estos gobiernos para atacar las iglesias. Porque lo único que Satanás quiere es callar las iglesias para que no prediquen este tipo de cosas. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendráis ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso es lo que el Señor manda, lo que el Señor coloca. Muchas veces, cuando uno ve esto, lo ve como normal, pero no, es abominación a Dios. Y el cristiano siempre debe tener en su mente la moral, la integridad de Dios. Y no debe convivir con esto, sino boicotear este tipo de cosas. Verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardaos pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no os hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora contigo, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardaos pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, ahí está. ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado sus leyes morales? ¿Usted piensa que Dios era uno con el Antiguo Testamento y en el Nuevo otro? Recordemos el principio de Dios, la característica primaria de Dios, que Él es santo, justo y misericordioso. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo y quiere que su pueblo, su iglesia, sea santa. Santos seréis, verso 2. Hablad a toda la congregación de los hijos y diles: santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y guardaréis mis días de reposo.
Es increíble todo lo que Dios les entrega, les dice. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Esta palabra está dura, aquí no hay que mirar qué es execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado estará encima de él. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrirla, desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirá sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y así, mis hermanos, toda esta cantidad de inmoralidad fue porque Adán y Eva entregaron en manos del diablo al mundo al desobedecer la ley de Dios. Y el mundo entró, el hombre entró en una depravación total que hasta el día de hoy, hermano, esto es verdad. Hasta el día de hoy esto se escucha. Pero lo más triste, algunos casos en las iglesias del Señor. Por eso, mis hermanos, estas verdades son para nosotros también. Porque la ley moral de Dios está en la era patriarcal, en la era mosaica y en la era cristiana. Y esto es necesario advertirle a nuestros hijos, porque estamos en un mundo lleno de pecado, donde todo vale y cualquier cosa es buena. Y nosotros estamos aquí como hermanos en la fe, como santos de Dios, para boicotear todas estas cosas y para pronunciar el nombre santo y agradable del Señor, y en nuestra vida y en nuestro hogar y en la iglesia donde usted se reúne, que reine la santidad, que reine la pureza, que reine el respeto del uno por el otro, que reine el amor fraternal no fingido entre la armonía, y que no haya ninguna de estas cosas en la vida de nosotros ni en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Gracias por su atención. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hermano Hugo, por favor, ¿puedes orar?